cerca del 20% de las parejas tienen dificultad para lograr embarazo en el primer año. Por debajo de 35 años todo está a favor de ella. Por arriba de 35, por tratamiento va bajando y hace una caída brusca en vertical a los 40 años. ¿Cuánto cree usted que va a bajar la tasa de natalidad de aquí a unos 20 años? Pues seguimos el paso que vamos, va a ser fatal. Te congelaron los óvulos cuando tenías 25 años y resulta que tú conseguiste a tu príncipe azul cuando tenías 39 o 40 años. Los óvulos, cuando los descongeles, van a tener la edad que tenían cuando congelaron el óvulo. El milagro de la vida en Oz Podcast. El doctor Marcos Levy. Un placer. Gracias por aceptarnos esta invitación. Es un podcast poco difícil, pero muy emocionado, muy... Estamos nerviosos, pero normal. Sí, exactamente. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente? Gracias por haberme invitado y lo felicito porque este es el podcast número 50. Episodio especial. Es un episodio especial, así que me siento orgulloso de que me hayan escogido a mí para llevar a cabo este episodio que para ustedes representa mucho. Y bueno, se van a enterar de muchas cosas ustedes y los que lo siguen de este tema tan apasionante y que está tan en boga, que es la fertilidad y sus problemas. Para que pongamos más en contexto a las personas que están viendo esto, ¿quién es usted? Yo soy Marcos Levy, me gradué en la mejor universidad del planeta, que es la Universidad del Zulia, de médico, y después de haberme graduado de médico acá en Maracaibo, por cuestiones del destino, terminé en Caracas, y en Caracas hice el posgrado de ginecología y obstetricia, y me gradué en Caracas de ginecobstetra. Y posteriormente, después de haber trabajado como ginecobstetra general, me salió la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Valencia, en España, que hoy en día es el máster, la maestría más importante de fertilidad que existe en toda Europa. Y tuve la suerte, la dicha de ser fellow, de ser un pasante en lo que hoy es la clínica de fertilidad más importante a nivel global, porque abarca alrededor de 170, 180 clínicas en Europa y en Estados Unidos, que se llama IBI. También se llama Grupo IBIRMA. Y fui fellow, así se le dice, fellowship, en esa importante institución, y ahí me formé. Y bueno, regresé a Venezuela en una época completamente diferente a la que vivimos en la actualidad, y tuve la oportunidad de montar la primera unidad de fertilidad que existía en el occidente del país. En Caracas habían en ese momento 3, y aquí fui el pionero. Estos laboratorios in vitro de Venezuela, así se llama la unidad, está ubicada en la Clínica Falcón, valga la cuña, aquí en Maracaibo. Se montó la unidad en el año 2002, en pleno paro petrolero. Y bueno, ya son 24 años que tenemos innovando en el occidente, diría yo, porque yo recibo pacientes no solamente de Maracaibo, recibo pacientes de Falcón, recibo pacientes de Lara, recibo pacientes de Táchira. Y bueno, también tengo también la suerte de que pertenezco también a una clínica muy importante de Caracas, el Hospital de Clínicas Caracas. Así que paso fertilidad tanto aquí en Maracaibo como en el Hospital de Clínicas Caracas. Hay bastantes logros, hay bastante tela y ya para cortar. ¿Qué te llevó cuando comenzaste a estudiar medicina en Luz? ¿Siempre tuviste ese pensamiento de querer hacer esto?
¿O fue en el camino que fuiste ahí descubriendo y poco a poco llegaste hasta ese punto? Si con tú, la especialidad. si tú me hubieses preguntado cuando yo empecé a estudiar medicina que iba a ser ginecobstetra, la respuesta hubiera sido que no. Porque siempre quise, y te estoy hablando, yo tengo graduado 37 años, donde las cosas también desde el punto de vista de especialidad eran diferentes. Y yo quería hacer cirugía plástica. Pero cuando termino la facultad y termino el internado rotatorio, que fueron 2 años después que me graduó, para hacer cirugía plástica había que hacer cirugía general. Y la cirugía general en los hospitales públicos donde hacemos los posgrados es una cirugía de guerra. Hay mucho tiro, mucho apuñalamiento y ese tipo de cosas. O sea, a mí la cirugía convencional, sacar la vesícula, sacar el apéndice, ese tipo de cirugía sí me gusta, pero la cirugía de guerra no me gusta. Entonces dije, bueno, eran 8 años. Eran 4 de cirugía general más 4 de cirugía ¿Y te plástica. tocó vivir esas situaciones? De avaliados. Sí. Bueno, incontables veces en la emergencia del hospital universitario, pero incontables. O sea, una guardia sin un tiro no es guardia. O sea, Complicado. tal cual. Demasiado agresivo. Entonces, la verdad es que la decisión de ser gineco, porque yo pasé por muchas especialidades, iba cambiando de cirugía ya no, entonces dije oftalmología, y todas nada tenían nada que ver una cosa con la otra. Habían cosas que sí, que no. Por ejemplo, no quería hacer anatomía patológica, no quería hacer pediatría, ese tipo de cosas, habían especialidades que no quería hacer. Pero me llamaban la atención muchas otras. Y es en la rural, cuando estoy haciendo, porque la pasantía de internado tiene 6 meses de rural, a mí me tocó en Margarita, en un pueblo que se llama La Guardia, y en un ambulatorio, tipo un ambulatorio que tiene mucha afluencia de público, 750 consultas hacíamos mensuales, y se pasaba consultas de ginecología y se pasaba consulta de obstetricia. Y ahí habíamos 2 médicos. Y lo curioso era que, bueno, yo empecé a tener inclinación, me empezó a gustar la ginecología, la obstetricia, y hacía muy buena comunicación, muy buen rapport, se llama eso, con las pacientes, con pacientes mujeres. Entonces, toda la consulta de ginecología y toda la consulta de obstetricia, las pacientes le decían a la enfermera encargada que no querían con el otro doctor, que querían conmigo. Entonces, bueno, eso fue como llenándome poco a poco de muy buena vibra, y yo creo que eso fue lo que decidió que yo me fuera por el ramo de la ginecología y obstetricia. Y en ese momento usted pudo notar o mirar un patrón que se repetía en cuanto a la fertilidad de esas mujeres que usted observaba. Lo que pasa es que cuando nosotros, y en la actualidad es igual, cuando nosotros hacemos el posgrado en los hospitales públicos existe muy poco recurso, y cuando hay recursos, los recursos se destinan a otras especialidades, a otras necesidades, y no vemos fertilidad. Cuando yo terminé ginecología y obstetricia, jamás en mi vida había visto un espermatozoide, jamás en mi vida había visto un óvulo, y en la actualidad es exactamente igual. Los residentes salimos de los posgrados sin saber fertilidad. Entonces, cuando salgo del posgrado, que tengo la oportunidad, ya trabajas como especialista en clínicas privadas. Esa figura existe en muchas clínicas y eso se llama residente de planta, que es un especialista, que es el que recibe el paciente, lo recibes o esté en trabajo de parto o tenga alguna emergencia. Y allí, cuando tú estabas haciendo el internado rotatorio, el internado rotatorio no,
residente de planta en obstetricia y ginecología en un hospital privado. Ahí tuve la oportunidad de ver especialistas de fertilidad que estaban haciendo procedimientos. Y cuando yo empecé a ver eso dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Usted ve coherente que en ese, como usted estaba estudiando, no haya llegado a conocer un poco más de fertilidad cuando la razón del ser humano es reproducirse? No le hayan dado como los suficientes recursos a ese tipo de especialidad o de materia. Bueno, lo que pasa es que los posgrados los hacemos en instituciones públicas y las instituciones públicas, los hospitales públicos carecen de recursos. No solamente en obstetricia y ginecología como tal, en cirugía, en oncología, en gastroenterología, en neurocirugía, todas las especialidades. Entonces, no hay posgrados, fíjate, no existe en la actualidad. Yo tengo especialista en reproducción, no sé, más de 25 años. Y no existe en la actualidad un posgrado de fertilidad en ninguna institución pública donde los muchachos que se gradúan de ginecobstetras puedan hacerlo y puedan especializarse en tratamiento de fertilidad. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Porque no es ver un espermatozoide o ver un óvulo. Es todo un engranaje, todo un aparataje, una estructura para poder hacer tratamientos de fertilidad. Y carecemos de los recursos. Entonces salimos de allí, el que quiera hacer algo de fertilidad tiene que irse afuera, de manera obligatoria. Si tú me preguntas, ¿cuántos especialistas en fertilidad hay en Venezuela en la actualidad? No en Maracaibo, en toda Venezuela no llegamos a 20. ¿Usted no quisiera Y ser te estoy pionero? dando un número bastante Conservador. Extenso. No creo que lleguemos a 15 verdaderos especialistas de fertilidad, porque especialistas en fertilidad hay miles. Tú ves ginecología, obstetricia, fertilidad. Y tú le preguntas, pero bueno, ¿y dónde hiciste fertilidad? No importa, lo tienes ahí puesto, pero Claro. especialista con estudio, con universidad, con título, con pasantía de fellowship, no llegamos a 15 en toda Venezuela. Entonces, bueno, hay una Complicado. sí, claro. Y esto hay es un vacío ahorita fuerte. Hay un vacío y la demanda de problemas de fertilidad es cada vez mayor. Por eso le pregunto, ¿usted no quisiera ser el pionero también? Obviamente me imagino que la educación no es su fuerte, pero ¿no le gustaría abrir aquí como esa especialidad, dándole a usted de la mano con los especialistas que ya Lo que hay? pasa es que no depende de nosotros, porque ese tipo de proyecto deben tener reconocimiento universitario. Claro. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque otra fórmula sería que los muchachos, los residentes, rotaran como pasa en Caracas, pero es una mera rotación. Y están un mes, 6 semanas, rotando por el servicio o rotando por la unidad de fertilidad y más o menos se llevan una idea de cómo es una punción para sacar un óvulo, cómo se hace una microinyección de un espermatozoide dentro de un óvulo y te llevas algo, por lo menos una idea de cómo funciona. Pero llevarlo adelante pues es totalmente posible y formar parte de ese grupo a mí me encantaría. Mi esposa siempre me dice que yo sería perfecto para dar clases. Sin embargo, nunca he dicho que no, pero tampoco nunca me lo han propuesto. Claro. Y no va a seguir usted solo a hacer como que vengan, ayúdenme, ¿no? No. Tiene que ser un equipo ya conformado y también avalado por otras universidades. Claro, primero necesitas otros Un especialistas. proyecto, estructura, dinero, son muchas cosas que hay que... Correcto. Muy engorroso. Necesitas un engranaje y necesitas una estructura
y esa estructura necesita una inversión, y esa estructura necesita un personal, y esa estructura necesita de muchas cosas para que verdaderamente sea una maestría como tal. Claro. ¿Ok? Los Pero tú me problemas- preguntas, ¿y esto existe en otros países de Latinoamérica? Sí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué aquí no? Bueno, no sé, yo creo que un tema situación país. Claro. Bueno, esperemos que los cambios sigan y que las cosas mejoren y que esto se pueda hacer. Porque especialistas se necesitan. Ya yo estoy en un momento donde ya yo necesito una Un generación de relevo. Claro. Son 40 años. Claro, necesito generación de relevo. En algún momento yo voy a decir, hasta aquí llegué y no voy a hacer más fertilidad, ¿no? Que Dios me dé mucha salud y pueda continuar por muchos años más, pero Llega un punto que bueno, simplemente- llega un momento en que tú responsablemente tienes que decir, hasta aquí y este es mi momento del retiro. Creo que es una de las cosas más responsables que un médico puede hacer. ¿Qué tantos problemas hay actualmente en el contexto de la fertilidad? Actualmente, en comparación con unos 20 años atrás. Sí, constantemente escucho el comentario, pero en la época de mis padres todo el mundo salía embarazado. Y la realidad es que no. O sea, existían los problemas. Lo que pasa es que no habían las herramientas para poderlos diagnosticar. Pero si en la actualidad todavía te dicen, no, es que no me puedo quedar embarazado, tengo 4 o 5 años buscando embarazo, no vale, lo que estás es estresado, vete para Margarita y te vas un fin de semana para Margarita y tú vas a ver cómo te quedas embarazada, ¿entiendes? O vete para, no sé, para los Andes, para Mérida y te despejas, que te dé el frío y eso te va a embarazar. Y es total un mito, es lo peor que puedes hacer, ¿entiendes? Y sí hay muchos problemas, hay factores... Pero el estrés es un factor. El estrés es un factor que afecta a todo y le afecta también la fertilidad. El consumo de drogas afecta la fertilidad, el cigarrillo, el alcohol, los productos ultraprocesados, todo afecta. Por ejemplo, la calidad del semen, todo lo que te dije, lo afecta. Si yo te dijera que si yo siento a 10 varones en la sala de espera y le hago un espermatograma a los 10, ¿cuál es la estadística? Porque hicimos el trabajo. El 7 de cada 10 en el Zulia demasiado. tienen un semen que algún parámetro no está bien. O bien sea concentración, o bien sea movilidad, o bien sea forma. 7 de cada 10. A nivel mundial se dice que aproximadamente el 40% de la causa de la fertilidad es de origen masculino. Hay un 40% aproximadamente de origen femenino, para que vean que no siempre es un problema de la mujer. Esta historia del macho, mero macho, que prende ya con te mirada. das cuenta que no existe. Un padrón. Claro. Exacto. 7 de cada 10 están liquidados. Entonces, 7 de cada 10 es un verguero de gente. Demasiado. Eh, Es un número preocupante, ¿cierto? bueno, Un claro. número grosero. Y es preocupante cómo la gente fuma y cómo la gente toma y a la final todo eso se ve reflejado en el semen. Pero el 40% de las causas de fertilidad son de origen femenino. Y están las pacientes que no ovulan, las pacientes que tienen una enfermedad que se llama endometriosis, pero pueden tener procesos inflamatorios que se llaman endometritis, pero pueden tener las trompas obstruidas, Quites. pero pueden tener y puedo estar aquí media No hay hora problema. dándote causas de fertilidad de origen femenino. O sea que no es solamente un problema del varón, es un problema De ambos. de dos. Es un problema, de hecho la consulta de fertilidad se aborda como una consulta en conjunto. Es algo de pareja. O sea,
de A estudiarlos mí me ambos. llega el paciente y solamente me llega él o solamente me llega ella, inmediatamente pregunto, ¿y dónde está tu esposo? ¿O dónde está tu esposa? Porque es un problema de dos. Y el proyecto, el embarazo es un proyecto. Y para llevar a cabo ese proyecto necesitamos de los dos, 50 y 50. ¿Ok? Independientemente de dónde esté el problema. Si el problema es él o el problema es ella, pero el problema puede ser de los dos también, ¿no? La fertilidad Y que es muy común de que el problema sea de los dos. es aproximadamente, entonces fíjate, hay 40 y 40, aproximadamente un 10% están mezcladas las causas, 10% o un poquito más. Y hay un 10% donde estudias completamente al varón y estudias completamente a ella y resulta que está todo normal. Y no se da simplemente. Y sigue no quedándose embarazada de manera espontánea. Cerca del 20% de las parejas tienen, en la población general, tienen dificultad para lograr embarazo en el primer año. 20%. Eso es bastante. ¿Y cómo usted ve eso? ¿Como algo ya divino? Algo un poco... No, yo no lo veo, yo no veo, yo soy médico, o sea, lo que les dije antes de que comenzáramos, yo soy ciencia, o sea, y los humanos somos mamíferos y la raza humana es la que tiene menor tasa de fertilidad en el reino animal. ¿Tú sabes cuántas personas, por ejemplo, no sé, que tienen ganadería? Y yo le digo, ¿y cuál es la probabilidad que tienes de quedarme embarazada si me haces una inseminación artificial? Y yo le digo, bueno, la probabilidad de embarazarse es 20%. Y entonces los dos pelan los ojos así y me dicen, no puede ser tan bajito. Correcto, es bajito. Cónchale, doctor, yo insemino, yo tengo una finca y yo insemino las vacas y insemino 25 vacas y al menos 23 se me quedan embarazadas. Y es así. Es así en muchísimas especies. En la especie humana es bajo. Y tenemos un problema peor, que es el tema de la edad, que también lo conversamos un poquito antes de que comenzáramos a grabar, que hay como un límite, sobre todo en la mujer. En el hombre ya también se descubrió que la edad afecta la calidad del semen, pero los 35 años es como lo que llaman en inglés el deadline, o sea, la línea de la muerte. Por debajo de 35 años todo está a favor de ella, pero cuando tú es por debajo de 35, por arriba de 35, tú ves cómo la tasa de embarazo por tratamiento va bajando y es una curva en descenso y hace una caída brusca en vertical prácticamente a los 40 años. Y un tratamiento de fertilidad que a los, 25 años la probabilidad era más del 50% que diera resultado, en más de 40 años la probabilidad es menos del 10%. ¿Por qué? Porque se afecta la calidad del óvulo. Y esto es un descubrimiento de unos años para acá. Entonces de ahí... es relativamente nuevo. No, tiene ya sus años de que esto se descubrió. Cada vez se descubre más por qué el óvulo se deteriora, ¿no? El estrés oxidativo, los ultraprocesados, el estrés, si no haces el sedentarismo, la alimentación, todo eso influye en la calidad del óvulo. Pero el más importante es la edad. Y contra la edad no existe medicamento. Porque la paciente tiene una endometritis, entonces bueno, vamos a ponerle antibiótico. ¿Cuál es la bacteria? Detectamos cuál es la bacteria, ponemos antibiótico. Pero contra la edad no hay medicamento para bajar la edad. ¿Cuánto cree usted que va a bajar la tasa de natalidad de aquí a unos 20 años?
pues no, pues si seguimos así, pues si seguimos en el paso que vamos, va a ser fatal. Además de que existe ahorita un grave problema que es un tema social, que es la postergación de la maternidad. Entonces ya las parejas no era como en la época de nuestros padres, que, no sé, todo el mundo tenía, mis padres se casaron, mi mamá tenía 23 y mi papá 26, y a los 3 meses mi mamá estaba embarazada. Y así vemos la historia de todos nuestros padres y más o menos se repite, Sí, todo es igual. se repite la misma historia. 20, Hoy en 21 día... estaban todos preñados. Hoy en día, o sea, por temas de trabajo, por temas... Situación país, en por nuestro caso. múltiples factores, porque no quieren casarse, porque por un tema laboral que cambian y tienen compromisos diferentes, expectativas diferentes. Entonces cada vez van postergando cada vez más y llegamos al deadline que son los 35 años. Y pasamos los 35 años y empezamos a sufrir. ¿Existe una edad exacta para tener hijos? En la mujer Pues- en este caso, una pues, edad... te puedo decir... 28 a los 30 años. No sé, Lo un que te ejemplo. puedo decir que la edad más fértil, tanto en hombre como mujer, es entre los 25 y los 35 años. O sea, si queremos buscar hijos y queremos que la edad no juegue un papel en contra, lo debemos hacer entre los 25 y los 35. Y también lo hablamos antes de que comenzáramos, y si a los 35 no te has animado porque no conseguiste el príncipe azul o la princesita de Disney, y no te ha parecido esa pareja ideal, o consideras que tú quieres seguir creciendo desde el punto de vista personal, laboral, etcétera, y no te llegó la hora y te llegaron los 35 años, lo mejor que puedes hacer es congelar óvulos. Y somos la única unidad y la primera unidad en el occidente del país que tenemos el programa de preservación de fertilidad, que es ideado, tiene 2 razones principales: para pacientes que desean planificar su maternidad y deciden hacerlo posterior a los 35 años, o pacientes que tienen un tema oncológico. Porque lo que les expliqué también antes, la quimioterapia afecta las células buenas, pero también las malas. Malas, pero también las buenas, perdón. Entonces, mata las células cancerosas, pero se lleva por delante, la mayoría de las veces, toda la carga de óvulos que la paciente tiene. Entonces, si la paciente no congeló óvulos antes de que le hicieran la quimioterapia, esa paciente se va a ver en la obligación de que cuando supere la enfermedad, que ahora muchos cánceres, afortunadamente, la ciencia y el avance de las cosas han hecho que tengan una supervivencia alta, pero se quedaron sin óvulos. Entonces, si congelaron óvulos antes de hacerse el tratamiento de quimio o de radio, esas pacientes pueden buscar tratamiento o pueden buscar embarazo una vez que la enfermedad haya sido ¿Ese superada. proceso se hace solamente con óvulos o también con espermatozoides? No, ya va. Pero es que el cáncer de testículo, o sea, es un cáncer relativamente frecuente. Y tenemos pacientes, y además son pacientes jóvenes. O sea, no se presentan pacientes mayores de 50 años. Normalmente son muchachos que les detectaron, él mismo se detectó que se tocó el testículo y tocó una tumoración, y le dijo a su papá: mira, me estoy tocando esto, llame al urólogo. Y a lo que el urólogo le tocó, resulta que tomaron una biopsia y resulta que es un cáncer de testículo. Entonces, ¿qué hacen? Quitan el testículo y en muchos casos dan quimio y radio a esos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente varón? Congelar muestras de semen, 2, 3 muestras, las que sea, y tener ese semen guardado. Si después que le hicieron la quimio y superó el cáncer de testículo, todavía le quedó un testículo
y ese testículo está funcionante, viva Dios, chévere, buenísimo. Pero si el testículo no quedó funcionante, tienes todas esas muestras que congelaste Claro. antes del tratamiento. Ahora, una pregunta que me hizo un poquito de ruido. Usted dijo que había personas que podían planificar el embarazo, no porque estaban en un proceso de evolución personal y todo este crecimiento, tema, todo. de crecimiento, y hacían este proceso de congelar los óvulos o el esperma para posteriormente poder quedar embarazados. ¿No afecta la edad en ese momento? Es decir, cuando ustedes ya vayan, ¿cómo es el proceso, la inseminación, para la gestar, cuestión? Si ya cumples 38 Es años una, y- pues yo creo que es una pregunta interesante, porque si tú congelas lo maravilloso de esta técnica, que se llama criopreservación de óvulos o de semen, es que la técnica ya esta técnica tiene 20 años. Se llama vitrificación. ¿Ok? Tiene la ventaja, primero, que cuando tú congelas y descongelas el óvulo, la tasa de sobrevida de ese óvulo después de lo congelado es superior al 90%. O sea que es casi que lo vas a descongelar y el óvulo va a estar bueno. Esa es la número 1. Y la número 2 es, tú te congelaron los óvulos cuando tenías 25 años, o el semen, y resulta que tú conseguiste a tu príncipe azul cuando tenías 39 o 40 años. Los óvulos, cuando los descongeles, van a tener la edad que tenían cuando congelaron el óvulo, no 39 o 40 años. Esa es la grandísima ventaja que tiene esta técnica. Pero en el caso, creo que por ahí va más tu pregunta, en el caso de cómo está esa persona físicamente, Sí, exacto. O sea, cuando usted vaya a inseminar a esa persona con que 40 años tiene ya, 39 o sea, años, el 40 proceso años, sigue se siendo... da normal, se da mucho mejor, se da igual que como si tuvieras 25. No, bueno, mi madre diría, la edad no viene sola. Claro. tiene más complicaciones. Sí, bueno, por ejemplo, en las mujeres, los embarazos por encima de 40 años tienen mayor riesgo de muchas cosas, tienen mayor riesgo de que se suba la tensión y tengan una cosa que se llama preeclampsia, tienen mayor riesgo de hacer diabetes gestacional. Claro, pero ya va más con la patología que puede tener como persona Claro, embarazada por la edad. claro, por la edad, por la misma edad, aumentan los riesgos a todas estas patologías. Claro. Lo que pasa es que hoy en día existen las herramientas para tener controles mucho más exhaustivos en estas pacientes, y la mayoría de estas pacientes logran sus embarazos. Tú vienes la cantidad de pacientes por arriba de 40 años que han logrado embarazo, te quedarías asombrado. Y logran su embarazo y se llevan su bebé. Tranquilamente, claro. Sí, claro. Una paciente que tiene 44, 45 años y tiene 10 años buscando niño. Claro, a los 45 años, ¿qué pasa? La mujer, a los 45 años ya no hay óvulos. La mujer está prácticamente en menopausia. Ok. ¿Ok? Entonces, también tenemos solución para eso. Porque ahora, desde hace muchos años, está el programa de donación de óvulos. Entonces hay donantes de óvulos que son estudiadas, donantes de semen que son estudiados, y esos óvulos se sacan o esos espermatozoides nos los entregan, y eso va a un banco, y existe un banco de óvulos y un banco de semen. Entonces esa paciente de 45, 46 años que no tiene posibilidad con sus óvulos, o vamos a decir, no tiene posibilidad, no, la posibilidad o probabilidad estadística es pequeña, porque en medicina 2 y 2 no es 4, esta paciente puede optar al programa de donación de óvulos y colocarse un óvulo donado, fecundado con el espermatozoide de su pareja, y el embrión se lo transferimos a ella, y el embarazo lo va a llevar ella hasta los 9 meses, y le va a dar pecho a ella y va a tener... Cuando donan así un óvulo, ¿cómo se hace en el caso de los rasgos? ¿Se va a parecer igual a la mamá?
a la mamá Pues si que fuera- está- a la dueña del óvulo, pues. Esa es la típica pregunta que Sí, nos claro, hacen. porque, o sea, si que el nos óvulo es de hacen- una persona, claro, esta va a gestar, pero no cambia en nada. O si hay un leve cambio en cuanto a que el niño Bueno, se vaya a parecer o no a la Lo mamá primero los donantes son estudiados desde todo punto de vista infeccioso, punto de vista genético, médico, ginecológico, etc. Tratamos, para eso existe es un banco donde están todas las características y tratamos que las características sea lo más similar. fenotípicas, así se dice en medicina, las características físicas sean lo más parecido a los progenitores, a los papás. Ok. Eso es una. Pero resulta que ahora, hace unos años para acá, se descubrió que el ambiente uterino donde se desarrolla el bebé es capaz de modular la expresión de algunos genes y de otros no. De tal manera que el bebé, al final de los 9 meses, cuando termine la gestación, el bebé va a tener características de sus padres. Porque el ambiente moldeó la expresión de los genes. Eso se llama epigenética. Epigenética, Ajá. sí lo he escuchado. Tarea para que lo busquen. El cuerpo es una locura, ¿verdad? Le pregunto, doctor, ¿cuándo una pareja debe preocuparse de que no puede tener hijos? ¿En qué momento? Sí. Mientras Fíjate, más relaciones tengan, no. más... Ajá, eso es un mito. Que podemos desmitificar muchas cosas. Por ejemplo, el tener relaciones todos los días, de mañana, de tarde, de noche, tener relaciones en la mañana o en la noche, poner las piernas hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son mitos. El tener relaciones todos los días, en vez de aumentar la probabilidad de embarazo, disminuye la probabilidad de embarazo. Porque el semen, si tú tienes eyaculación todos Cada los 2 años días, menos. la calidad en cuanto a la cantidad, movilidad y la morfología va bajando. Cuando tú tienes 15 días enteros, hay pacientes que tienen relaciones todo el mes. Porque ellos dicen, es la típica expresión, en algún momento la vamos a pegar. Y tienen relaciones todos los días y entonces se lo ponen como una obligación y eso destruye parejas. ¿Okay? No puedes tener relaciones obligadas. Es frustrante. Es claro. frustrante y acaban con Se la vuelve relación. mecánico también. Acaba con la relación. Llega un momento en que la vida no te lo permite. Y lo que me preguntaba es la pregunta original de cuánto es el tiempo que tú debes esperar. Si tú tienes menos de 35 años y tienes un año sin cuidarte, sin usar ningún método anticonceptivo y no has logrado quedarte embarazada, debes acudir a un especialista de fertilidad. Un año. Si tienes más de 35 años, debes esperar 6 meses. Se reduce el tiempo a la mitad. Y si tienes 40 años, debes acudir al especialista ya. Pasó el primer mes, no te quedaste, al especialista. Acuérdate que por encima de 40 años la caída es en vertical y la probabilidad agresivo, claro. es menos del 10%. Complicado, dijiste. O sea, No. que los que tienen 35 años o menos tienen que estar un año intentando. ¿Y no cree que en ese año también puede ser un poco frustrante para la pareja? O sea, ¿cada O sea, cuánto usted recomendaría tener relaciones para buscar o sea, cada 3 días, no sé, cada semana? Mira, Una no por semana. existe un estándar. Un día sí, un día no, un día sí, 2 días no. No. Yo, en pacientes con ciclos menstruales regulares, una paciente que le viene su menstruación cada 30 días, y cada 30 días la paciente te dice, fijo, mañana me va a venir la menstruación, y si está en la calle, la paciente va a poner o ya sale con una toalla sanitaria porque ella está completamente segura Le va a de llegar. que mañana me viene la regla. En esas pacientes lo ideal es que los pacientes tengan relaciones
no tanto en cantidad, sino en el momento en que van a tener la relación. Entonces lo ideal es que tengan la relación en el momento más cercano fértil al momento de la ovulación. En teoría, 2 y 2 no es 4 aquí, pero en teoría la ovulación debería ocurrir en una paciente con ciclos de 30 días, cada 30 días la menstruación, debería estar menstruando más o menos en la mitad. Entonces se hace algo así como unos 2 o 3 días antes y unos 2 o 3 días después. En la mitad, 2 días para acá, 2 días para acá, y se llama ventana de mayor fecundidad. O sea, es la ventana, el tiempo en el cual ella es más fértil. Hay más probabilidades, entonces, claro. Hay más probabilidades de que se quede embarazada en ese momento. Entonces no es un tema de tener relaciones todos los días, disminuye la probabilidad. ¿Ok? Tener relaciones un día sí, disminuye la probabilidad. Que las tengas en el momento adecuado, eso aumenta la probabilidad, no la disminuye. ¿Ok? El que ponga las piernas para arriba o tú te quedes sentado o te levantes después que tuviste relaciones y hiciste pipí y él se pone a pelear con ella, porque entonces evidentemente hay el semen, cuando existe la eyaculación, el semen es espeso, pero el semen tiene unas enzimas que licúan, existe una licuefacción del semen. Entonces el semen, después de unos pocos minutos, el semen se vuelve líquido, ¿ok? Y eso se vuelve líquido y las enzimas actúan porque al volverse líquido le permite a los espermatozoides nadar hacia adelante, tener un movimiento progresivo más fácil que si si el semen es un moco, si es espeso. Ahí el espermatozoide prácticamente no se puede mover, pero el semen, a través de la licuefacción, se pone líquido y ellos pueden nadar. Entonces, ¿qué es lo que dice típicamente la paciente? Se le salió todo, tuvo en la relación y el esposo, yo vi cuando salió el semen por la pierna. Y resulta que una vez que la paciente se levanta, ya los espermatozoides que iban a llegar al óvulo tienen horas allá adentro. Ya están viajando. Sí, entonces, por ejemplo, la paciente se está, no sé, orinando y el esposo no la deja que se levante. Un mito que me comentó, Owen, que es importante también quizás para sacar a los hombres egocéntricos de ese tema, es que dicen que el espermatozoide más fuerte, el que más odio llega, es el que llega al óvulo. ¿Cómo es? El más rápido. El más rápido. Eso lo dice mi hijo que está ahí, ¿verdad? No, la realidad es que ahora las teorías, y no solamente teorías, es que se ha descubierto que no es el más rápido, es que es el que el óvulo escoja. Ok. Entonces existe una cantidad de fenómenos, porque recuérdate que cuando el espermatozoide logra tocar el óvulo, existen una cantidad se llama reacción acrosómica, que es una reacción entre la cabecita del espermatozoide y la superficie que rodea el óvulo. Y eso permite, si el óvulo lo desea, que el espermatozoide, la cabecita, es lo que entra. ¿Ok? Y empieza todo un fenómeno de unirse las cargas genéticas del espermatozoide que logró entrar. Al óvulo y el óvulo dice, este es el que me gusta a mí. No, llegan millones. Okay. Y de esos millones, llegaron millones y tú ves recién y ves los videos hechos y tú te das cuenta que hay millones de espermatozoides alrededor del óvulo. Así, mira. Exactamente. Dame chance. Pero entonces no es el más rápido. Claro. Es el que el óvulo, nos volvieron a ganar ellas. Es el que el óvulo escoja. Ellas deciden ahí también. Siempre. ¿Cuándo hemos ganado? Si pudiera sentar a todos los jóvenes de hoy en día frente aquí, todos frente, ¿qué verdad le dirías, por más fuerte que sea, en el tema de la fertilidad? Bueno, yo creo que
hay una cosa muy importante es no creas todo lo que dicen los influencers. Eso sería una cosa que me parece extremadamente importante decírselo a la gente joven. Porque especialistas en fertilidad, influencer, hay muchísimos. Especialistas en fertilidad que estén diciendo la verdad, influencer, pocos. Porque ninguno es basado en trabajo científico, en datos basados en evidencia. ¿Ok? Tómate aceite no sé, de rábano y echas no sé cuántas goticas y tal, y eso te va a mejorar la calidad del semen. Entonces, no creas todo lo que dicen las redes, ¿no? Asesórate bien de qué es verdad y de qué es mentira en las redes. Y lo otro es, hay mucho especialista pirata, especialista que no es especialista, ¿ok? Entonces, a la hora de que tengas un problema, búscate a alguien que verdaderamente sepa de fertilidad, que sea un especialista de fertilidad. ¿Por qué? Porque a la larga, quizás el costo de tratamiento quizás sea un poco mayor de lo que te va a ofrecer el médico general, pero el médico general lo que te va a hacer es perder tiempo. Entonces, enfócate en buscar un especialista que sepa del tema y vas a ahorrar tiempo y dinero, ambas cosas. Bueno, hay una duda que se me vino ahorita a la mente, que es por qué en las personas de bajos recursos son más fértiles que las personas con muchos recursos. Aquí hablando en el tema de dinero, por decirlo así, tema económico. Yo veo que, por ejemplo, estoy en la calle y veo que alguien pobre, por decirlo así, tiene 5 muchachos. Y conozco digamos, otra parte que tiene o sea, buen poder adquisitivo y... Sí, claro, están muy cómodos y le cuesta tanto. ¿Qué factor hay ahí? ¿Por qué son tan fértiles estos que tienen menos posibilidad para estar alimentados bien y todo eso? Y esto que sí, como que le cuesta mucho más. Ok, yo te voy a voltear la pregunta. ¿Qué porcentaje de la población es una población que se alimenta bien, que tiene acceso a una medicina de especialista adecuada, con buena alimentación, que hace ejercicio, que cumple todos los estándares como que para que se den las cosas y te quedes embarazada? ¿Y qué porcentaje de la población no lo tiene? ¿Ok? Entonces tú dices, la cantidad de gente que no lo tiene son miles. Entonces tú piensas, o la percepción es que la gente de bajos recursos Un efecto Mandela. Exacto. Y crees que tienen una fertilidad mayor que la gente que tiene mejores recursos. ¿Ok? Y la realidad es que no. La realidad es que la estadística está. Y el 40% es causa masculina y el 40% quizás, eso puede variar, también depende de la edad, depende del país, depende de otras cosas. Pero la gente con escasos recursos, tú tienes que ver, cuando yo hice el posgrado en el Hospital Vargas, había una pequeña consulta de fertilidad. Y había que organizar la consulta porque habían N pacientes en la mañana y N pacientes en la tarde. Y con muchísimos problemas de fertilidad, que no tienen dinero para hacerse una radiografía para ver cómo están sus trompas. Y lo otro es, abres la gaveta, porque teníamos una consulta de planificación familiar, el Estado en ese momento les regalaba los anticonceptivos, el Estado les regalaba el dispositivo intrauterino, el DIU, para no quedarse embarazados, y abrías las gavetas y se desbordaban y se caían al piso la cantidad de aparatos porque nadie se ponía aparatos. Claro. Y nadie tomaba pastillas.
en ese sector de la población. Ahora, siguiendo esa misma línea, bueno, yo creo que eso es bastante comentado. ¿Por qué estas etnias, tipo los guajiros, las guayú, los yupas, sí o sea, se ven que tienen hijos así como comerse un caramelo? También es un mito. No, yo creo que... Tiene que ver algo Bueno, es la genético. misma estadística, sí. yo- El problema es que, digamos, una persona con recursos, digamos, es un poco más consciente. En cambio, ellos, algunos, obviamente, son un poco más inconscientes y por su religión y sus Ellos son más creencias. naturales. Sí, o la Más persona instintivo, de pues. repente de un medio social un poco superior, de repente tiene un niño y quizás dice, ok, yo el segundo bebé lo voy a planificar y me pongo el aparato o empiezo a tomar anticonceptivos. En fin, utilizan algún método para no quedarse embarazada porque el segundo embarazo lo van a publicar. Y ahí viene donde yo te digo que yo abro la gaveta y se desbordan, Claro. se desbordaban en aquel momento los aparatos porque nadie se los ponía. Entonces, tienen un niño tras de otro, tras de otro, tras de otro. Lo que no pasa en una población, en un nivel sociocultural un poquito mayor. ¿Qué opina usted de los anticonceptivos? ¿Qué efecto pueden tener en la mujer o en el caso del hombre? Supongo que hay algunos tipos de anticonceptivos químicos para los hombres, que sí hay, pero no son muy famosos. ¿Qué tipo de efectos secundarios puede tener a largo plazo? Bueno, los anticonceptivos orales, esto yo lo oigo con mucha frecuencia. Bueno, mire, no voy a tomar anticonceptivos durante 6 meses porque me voy a desintoxicar del anticonceptivo. Esto lo oigo, esa expresión es bastante frecuente. Y la verdad es que es un mito. O sea, tú te dejas de tomar la pastilla número 21, que es lo que trae el blister, Sí. de los anticonceptivos. No me las tomo, marica, se me olvidó. Te tomas la número 21, a los 4 o 5 días la menstruación viene y los niveles en sangre de las hormonas que trae el anticonceptivo es 0.0. Ok. ¿Ok? O sea que los anticonceptivos no causan cáncer, los anticonceptivos no intoxican y es el método ideal porque la probabilidad de embarazo tomando anticonceptivos es menos del 1% en pastillas anticonceptivas. Ahora hay unos Y si hay muchos aparatos... peles en la pastilla, puede haber un fallo. No, bueno, claro, la pastilla está diseñada para que tú te la tomes todos los días, ¿ok? Si te pelaste un día, en el momento en que recordaste que no te la tomaste, esa pastilla que no te tomaste del día anterior, debes tomártela junto con la pastilla que te toca ese día, ¿ok? Y está diseñado para que para tomarlo todos los días. Si tú te tomas una y dejas de tomar 2 días, te vuelves a tomar otra y pasan 3 días y te vuelves ahí sí te vas Como a si quedar fuera vitamina embarazado C. 100%. ¿Okay? El anticonceptivo no va a cumplir su efecto. Y te Pero genera un descontrol. si la tomas como es, la probabilidad es menos del 1% con anticonceptivos orales, con la pastilla. El preservativo, si te lo colocas, el condón, si te lo colocas como es debido, antes de comenzar la relación sexual, no lo que usualmente escuchamos, que es un ratico sin y un ratico con, porque en el ratico sin, en esa secreción que se expulsa por la uretra, que es una secreción filante, que es transparente, hay espermatozoides, ¿ok? Quizás no en la misma proporción que hay en una gota de semen como tal, pero en ese líquido también hay espermatozoides, así que ese ratico sin también te puedes quedar embarazada. Claro, puede ser el famoso par de la mala leche. No, el preservativo o el condón fue diseñado para que tú te lo pongas antes de comenzar la relación sexual. Claro. Si te lo pones así y la probabilidad que un preservativo se rompa o si está bien puesto es verdaderamente poca. Ahora, eso es con las pastillas y el preservativo. Perfecto, la pastilla tiene un descanso, que es la menstruación, todo este tema. Pero hay inyecciones que sí duran un tiempo prolongado.
tienen mucho descontrol en la menstruación, a veces no les llega, a veces pasan un tiempo sin menstruación. Bueno, bueno, Estás todo hablando esto, como una mujer. a ver, Yo soy entrenador, tengo muchas entrenadas. el tema con las inyecciones es como que individualizar cada caso, ¿no? Ok. Hay inyecciones que tú te las pones y te cubren durante 3 meses, ¿ok? O inyecciones que se ponen mensual y te la pones cada 30 días, una vez al mes, y hay pacientes que les va de maravilla. Pero resulta que hay pacientes que se ponen la que es mensual o la de 3 meses y resulta que están todo el mes manchando. ¿Entiendes? Pero hay pacientes que les va muy bien. Es igual que el dispositivo intrauterino. Hay pacientes, tú pones ahorita la nueva generación de aparatos que se ponen dentro del útero para evitar que te quedes embarazadas, secretan hormonas, ¿ok? Y hay pacientes que esas hormonas les causa acné, por ejemplo, ¿entiendes? O les causa ese sangrado intermitente, fastidioso y que es muy incómodo en su relación con la pareja. Pero hay pacientes que les va de maravilla. ¿Usted cree que ese tipo de pacientes que tengan ese tipo de problemas con el acné, que suben de peso, tiene que ver mucho también con la alimentación, con la falta de ejercicio, con la falta de organización de ese método hormonal? La falta de una buena alimentación. La pirámide, la base de la pirámide es una alimentación balanceada, hacer ejercicios, no tener una vida sedentaria, tener una vida saludable, tener un buen sueño. Esas son las bases de la pirámide, ¿ok? El hacer ejercicio es en extremo importante hoy en día. ¿Estás escuchando, no? Tanto para hombres como para mujeres. No solamente, antes se creía solamente en el ejercicio aeróbico, y ahora se ha demostrado que el ejercicio de peso, el ejercicio de carga y el aumento de la masa muscular, todo eso se refleja sobre el funcionamiento del ovario y sobre el funcionamiento del testículo, creando un ambiente idóneo para que te quedes embarazada. ¿Usted cree que a nivel genético eso puede afectar? Es decir, una persona que lleva una vida saludable, que entrena fuerza, que lleva una vida bastante buena, puede procrear un niño o una niña con buena genética, con una genética bastante saludable, aunque quizás la persona o ese individuo haya tenido unos antepasados no tan saludables. A ver, lo que pasa es que estamos mezclando unas cosas con otras. Okay. Tener un factor hereditario, ¿ok? Por ejemplo, un factor hereditario bastante común es la hipercolesterolemia. Okay. ¿Okay? Tener el colesterol y los triglicéridos elevados. ¿Okay? Si yo hago ejercicio, ¿okay? Yo probablemente logre mantener el colesterol y los triglicéridos en nivel normal. Pero resulta que hay unas fracciones de colesterol, que es el HDL y el LDL, el colesterol malo y el colesterol bueno. Y resulta que eso está ligado a un factor hereditario. Entonces tú te puedes reventar haciendo ejercicio, que cada vez que te hagas el HDL o el LDL, el malo, te va a salir elevado. Y el que es bueno, el que es protector, te va a salir por debajo. Porque es un factor hereditario, y hereditario es hereditario. Te lo estás trayendo de atrás. Que tú el riesgo que esto ocasiona lo puedes modificar si haces ejercicio, si tienes una dieta saludable, si no consumes cigarrillo y alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la probabilidad que tú tengas una complicación por tener una hipercolesterolemia es mucho menor. Ok. Que también ayuda, pues, en tal caso que... Vamos a poner Hay una pregunta que tengo aquí que me hizo ruido. Estamos hablando de los casos, digamos, anteriormente estamos hablando de esos casos que si fueron efectivos, si nació el bebé. ¿Cómo hace usted en los casos
que no se da. Esa carga emocional del paciente, ¿Cómo la gestiona? ¿cómo canaliza todo eso? En Bueno, los momentos en el cual no se dio. Quizás uno de los momentos más difíciles en nosotros como especialistas en fertilidad, tanto para nosotros como para el paciente, hay un periodo que se llama la beta espera. Porque la beta es la hormona que crece o que se eleva durante la gonadotropina coriónica, así se llama. La fracción beta. Entonces, entre que tú colocas el embrión y la paciente se va a hacer la prueba de embarazo, son los 10 días. Esos 10 días es la beta espera. Quizás es uno de los momentos más estresantes para la pareja y para mí. Claro. Porque hay personalidades de personalidades y yo me las asumo como si fueran mías. Pero bueno, es un tema de personalidad. Si la prueba sale positiva, yo soy el rey. Y entonces, ahí es lo que les comentaba. Dios utilizó mis manos para ayudar. Pero resulta que si la beta sale negativa y no te quedaste embarazada, que es en el Usted no es un buen 50%, doctor. entonces la culpa la tengo. ¿Cuál es el porcentaje? 50%. Wow. Claro. Es un 50 y 50. Sí, quizás hoy en día es un poquito más, se eleva un poquito más porque podemos hacer cosas. Ahorita hay inteligencia artificial. Esto es otro tema que lo podemos tratar a continuación, que es inteligencia artificial, es biopsia para diagnosticar si los embriones están bien o mal. Lo podemos tocar ahora, pero para finalizar con lo que tú estás diciendo, que la beta salga negativa y la prueba salga negativa, entonces el culpable de todo lo que está sucediendo soy yo. Claro. Y te puedo decir que es algo que vivo y que es algo bastante frecuente. Son más las pacientes que me creen Satanizan. que es mi culpa, ¿ok? Por algo que no hice bien, que aquel paciente que dice, bueno, yo estoy claro, porque todo esto se habla antes de hacer el tratamiento. Y el paciente está claro que es 50%. Y que hay 50% de probabilidades que no. Lo que pasa es que en el transcurrir de los días, todo eso se olvida. Claro, Y no te solamente vuelves consciente de lo yo que- tengo en mi cabeza que el 50% de sí y yo voy a caer en ese sí. Cuando caes en el no, entonces hay que buscar un culpable. Claro. Y ese culpable soy yo. Entonces, bueno, lo que Sí, tratamos nunca es... es como que esto es culpa mía, él me dijo, ok, no siempre es buscar esa manera como que, Sí, existe. como que drenar esa culpa hacia otra persona. De hecho, existe un luto. Cuando la beta sale negativa, existe un luto por la beta. Como si se hubiera muerto un familiar. ¿Ok? Los pacientes entran en un estado de depresión y que varía desde los muy altos hasta los medianos, hasta los que dicen, bueno, fue lo que Dios decidió y listo. Pero muchos pacientes hacen unos estados depresivos bastante importantes por el hecho de que no resultó la prueba positiva. O tenían una expectativa muy alta. Porque las expectativas las pusieron todas en el 50% Claro, que el sí, sí. y el no se les olvidó. Es como aquí poniendo un poco más coloquial, es como una rifa. O sea, nos quedamos con idea de que me voy a ganar ese carro y me lo voy a ganar y te imagináis una vida con el carro, con el dinero. Entonces eso hace que tengáis una subida de dopamina y te deje como que de lado, en segundo plano, ese pensamiento de que existe una posibilidad de que no pase. Pasa muy similar en el caso este, ¿no? Cuando tú colocas el embrión en el endometrio es la capa que recubre el útero por dentro. Lo que se desprende cuando la paciente tiene la regla y que no se desprende si la paciente se queda embarazada. Y el embrión comienza a crecer en ese endometrio. Que hay N factores, porque cuando entonces se produce el negativo y todo estaba en teoría estudiado, ahí es cuando tenemos que irnos
a aguas más profundas. Y entonces comienzan a salir una cantidad de cosas que se han ido descubriendo. Porque, por ejemplo, puede ser que exista un factor inmunológico. El sistema inmune de la paciente rechazó el embrión. Entonces hay que estudiar la paciente desde el punto de vista inmunológico. Pero resulta que la parte de coagulación, hay genes que se expresan y que intervienen en la coagulación de la sangre. Cuando el embrión se implanta y existe esa circulación rudimentaria en ese pequeñito ser que está creciendo en el endometrio, hay circulación porque es la única manera que la mamá desde el día 1 esté alimentando el embrión. Lo pasa a través de la sangre con una circulación rudimentaria. Entonces se descubrió que hay genes que hacen que se produzcan trombos, coágulos microscópicos en esa microcirculación, y al no llegarle sangre al embrión, el embrión se desprende o se muere y se desprende y la paciente tiene un aborto, o se implanta y se desprende inmediatamente porque ocurre de manera muy temprana. Entonces, todas esas cosas se han ido descubriendo y se estudian. De hecho, tiene nombre, se llama fallo de implantación. ¿Qué tan delicado es la vida de esa mujer cuando se le implanta el embrión? ¿Qué tan delicada es la vida? O sea, tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar acostada, tiene que guardar reposo. ¿Cómo es ese tema? Que siento que he tenido varios clientes que han hecho el proceso y están como que no, ya no se puede mover casi porque se lo van poniendo, tiene que tener mucho cuidado, pues se le pueden caer los embriones y tal. Okay. ¿Cómo es el tema? Es 0% delicado. Ok. ¿Ok? Así como te lo digo, es 0%. La paciente, una vez porque además esto está basado en evidencia, está publicado, ¿ok? Pacientes que guardaron reposo amarradas a la cama, haciendo pipí en una chata, no moviéndose, inmóviles, comiendo en la cama, no haciendo nada, no respirándose, no bañándose, inclusive, y la probabilidad de que se quede embarazada. Ganas de tener hijos, ¿verdad, Marisco? Es fuerte. Sí, y normalmente todo esto es aclarado. O sea, no tienes que guardar de reposo. Fíjate, usualmente lo que le decimos, mira, para que no se sientan tan estresados, no tengan relaciones hasta la prueba, porque el tener relaciones los estresa mucho, porque piensan que el bebé se va a desprender si tienen relaciones. Que no es verdad tampoco. No, para nada, no es verdad. Hasta la beta le decimos, bueno, si nunca has hecho ejercicio, no te pongas a hacer ejercicios ahorita, ¿ok? Pero no tienes que estar acostada, puedes llevar una vida absolutamente normal. Puedes viajar en avión, puedes subir y bajar escaleras, puedes alzar las bolsas del supermercado, te puedes montar en carro, tu esposo va a caer sí o sí en algún hueco o se va a llevar un policía acostado. O sea, nada de eso influye en que no te quedes embarazada. ¿Ok? Entonces, todo eso forma parte de mito. Por ejemplo, pero ¿cómo se te ocurre si abriste la nevera? Imagínate, yo conozco a fulanita tal que abrió la nevera y el frío de la nevera tocó le llegó a la barriga. No sé si piensan que se congeló lo que estaba allí y se perdió y se perdió el embarazo. Sí. O por ejemplo, no puedes subir o bajar escaleras. O sea, no sé. O por ejemplo, caer en un hueco. O sea, si tú vives en una ciudad, esos mitos, si tú vives, mitos que hay, no, bueno, eso se pasa eso es algo de las abuelas. Es que eso y se pasa de generación en generación. Como cuando quedas embarazada piensa que estás enferma. Y no. Decime 5 mitos más comunes, hay corticos. 5 mitos muy comunes que son un problema para la sociedad, para la fertilidad, para las parejas. Bueno, si podemos empezar con este último. O sea, el hecho de que te hagas un tratamiento o que estés embarazada no significa que estás enferma. Estás embarazada. El estar embarazada no es una enfermedad. Es un estado. Puedes hacer tu vida normal, cuidarte, tener una vida saludable, ¿ok? Hacer ejercicios, no está prohibido, segundo mito, ¿ok? Puedes hacer ejercicios,
tener relaciones todos los días no aumenta la probabilidad que te quedes embarazado. El semen más rápido es el que llega, el espermatozoide más rápido es el que llega. Bueno, eso se los expliqué ya que no es así, que el más rápido no es el que no es el que es, no es el más bravo, no es el más bravo, es el que ella escoja. Claro. Siempre nos ganan. O sea que hay algo hay que que usted me aceptarlo. comentó, ¿verdad? Que me pareció muy curioso. Me pusiste un ejemplo de cuando estamos trabajando, hombres, con la lacto aquí. Que el calor ese, el que está arrojando la parte de donde está el ventilador y todo eso, el que expulsa calor, ese calor nos mata los espermatozoides. O sea, los mata al punto de que no sirve para nada. Bueno, no sé si el calor excesivo en los testículos, de hecho, nunca se han preguntado por qué los testículos están fuera del cuerpo. Pues están calientes. Ok, la razón por la cual tienen que estar fuera del es porque los espermatozoides a 37 grados, que es la temperatura corporal, el espermatozoide muere. Entonces, como el testículo está fuera del cuerpo, está 1 grado o 1,5 menos que la temperatura corporal. Es decir, puede ser 36 grados, quizá un poquito menos, y eso hace que el espermatozoide sobreviva. Si tú colocas el laptop y mantienes el laptop sobre los testículos durante horas y te puedes guindar en la computadora y se te pasa el tiempo y cuando dices, concho, tengo 6 horas pegado en la computadora, o tienes 6 horas estudiando o 6 horas trabajando con el laptop encima de los testículos. O, por ejemplo, ropa que genera mucho calor, que no es de algodón, sino es de poliéster, y aumenta el calor en los testículos. Todos esos factores que aumentan la temperatura a nivel del testículo, indudablemente bajan la calidad. No pienso que lleguen como que a que tú vas a tener 0% de espermatozoides en tu muestra. No va a pasar eso. Pero indudablemente que va a afectar la calidad, sí, 100%. Y disminuye, claro, exactamente. Disminuye la calidad. Y al disminuir la calidad, entonces ahí vienen los problemas, porque entonces disminuye la probabilidad que tú la puedas embarazar. Pues por esa línea, entonces aquí en Maracaibo, debido al calor que hace, ¿puede ser un factor que influya también en...? Totalmente. Tú te montas en un carro sin aire acondicionado y tú te das cuenta que te aumenta la temperatura en todo el cuerpo, incluyendo los testículos. Estamos en una ciudad donde la temperatura en sombra está sobre los 37, 38 grados. Entonces hay mucho calor. Y el calor allí, de manera directa o indirecta, se concentra. Influye. Sí, totalmente. Voy. ¿Cómo los religiosos ven en lo que ustedes hacen? ¿Lo satanizan? ¿Va de la mano? ¿Usted trabaja en colaboración con la ciencia y con lo divino? ¿O sí lo atacan mucho? No, la iglesia y otras religiones prohíben los tratamientos de fertilidad. Como en todos los temas religiosos, desde los más radicales hasta los moderados, hasta los cero radical, ¿no? Pero en líneas generales, la iglesia no permite los tratamientos de fertilidad. Entonces, lo que he tenido y lo que he visto lo que he visto con experiencia propia es que estas personas que tienen temor a hacer un pecado, a fallarle a Dios. A fallarle a Dios, a su religión, lo que hacen es que normalmente lo consultan con su sacerdote, con la persona en la cual ellos tienen confianza, y normalmente lo que siempre veo es que los sacerdotes, curas y rabinos
dan permiso para que se hagan los tratamientos. Y vete tranquila, que Dios está contigo y Dios te va a ayudar para que te quedes embarazada. Es que No se importa que contradicen un utilices... poco, Es que es exactamente eso. Yo difiero un poco de eso porque sí, básicamente es 50 y 50. El 50 que sí, a fin de cuentas lo manda el coño que quiere, que es Dios. Y el otro 50 también lo manda Dios, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo que, porque el coño es un fenómeno, te hace salir embarazada. Obviamente tiene su proceso, tiene su conocimiento, pero a fin de cuentas es 50 y 50. O sea, yo creo que la verdad absoluta yo pienso y que, todo lo yo tiene pienso Dios. que lo que pasa con las religiones, hablar de religión es como hablar de política. Sí, Es obviamente. un poquito delicado, ¿no? Es lo mismo. Porque no quiero, mi intención no es Ofender a ningún, claro. herir susceptibilidades ni ir en contra de lo que dice ninguna religión. O sea, para nada eso. Yo soy ciencia Claro. y yo lo que te voy a ayudar es a quedar embarazada. Si tu cura, si tu rabino, si tu clérigo, si tu pastor te autorizó, me parece bien. Y si no te lo autorizó, también estoy de acuerdo. O sea, Claro. no es algo contra lo cual voy a ir. Pero yo siento que las religiones no han ido al mismo paso de desarrollo como ha ido la sociedad. La religión judía se basa en cosas que pasaron hace 5.000 años, ¿entiendes? Y la religión católica en cosas que pasaron hace más de 2.000, ¿ok? Porque la era cristiana tiene 2.026 años y todavía nos seguimos rigiendo por lo que está escrito en la Biblia, tanto en el judaísmo, Viejo Testamento, como en la religión católica, Nuevo Testamento. Entonces, son muchas cosas en las religiones que no han evolucionado a la misma velocidad que ha evolucionado la sociedad y sobre todo en esta última década. Esta última década ha sido, yo entiendo que una de las más aceleradas de los últimos tiempos. Quizás antes las cosas eran un poquito más lentas, pero ahora, entonces muchas cosas no... Ya con eso ya se van a atacar. Como que... Ya con eso ya se van a atacar. No, yo no, Ya con eso ya- yo no estoy pretendiendo, ni juzgo, ni quiero ser juzgado. Yo simplemente voy a respetar lo que la religión diga y voy a respetar lo que su líder religioso diga y lo que diga su religión. Yo soy un instrumento de ciencia, yo no soy Dios, no quiero a veces, no sé, en mi última publicación yo lo comentaba con mi esposa, alguien puso Dios y usted, ¿entienden? Ese tipo de no sé, de comparaciones, de compromiso, no me gusta sentirlas porque Dios está muy por encima de todo. Claro. ¿Entiendes? Entonces no me gusta que hagan ese tipo de comparaciones. A veces me es mucho más amigable que me digan, bueno, Dios está utilizando Sí, a Dios través obró de usted. a través de sus manos, lo está utilizando usted para que usted haga su deseo, el deseo de Dios de que es quedarme embarazada. Yo he tenido, o sea, a mí me han traído un sacerdote, me han traído un pastor al consultorio para que bendiga mis manos. O sea, esto me ha pasado en la vida, Eso sí es esto lo lindo, viví eso yo. sí es bastante lindo. Pero esto ha pasado, pero más de una vez. Pero es un poco intenso. Y el pastor o el cura o el sacerdote bendice mis manos para que mis manos para que Dios dirija mis manos y sea el instrumento antes de colocar el embrión. Antes de colocar el embrión. Que te pone más presión a vos. Sí, claro, evidentemente. Y yo Usted también puede tener esa posición de hacerlo lo último que quiero es caer en un plano místico, porque yo No puedes estar en ese plan de decirle que no al que está buscando. O sea, si te llegan, no, yo vengo para que le bendigan las manos, como le decís, no. Porque O sea, si sale negativo, va a decir no, porque vos estáis descarrilado. Es complicado Claro. porque también te ponen en una posición de compromiso bastante Claro, fuerte. totalmente. Entonces, al final,
te puede generar, digamos, hasta un estrés que usted no quiere. ¿Nunca te sentiste victorioso con un poco de ego en alguna situación o en algún caso específico que vos diste, verga, este caso está complicado, tiene menos del 50% de probabilidades y lo logré? No, yo la palabra ego... ¿O no funciona así? Creo que no, yo no funciono con esa palabra. Y la gente que me conoce, quizás, no sé, puedo transmitir otra cosa, pero yo soy una persona bien sencilla y soy bien creyente. Pero no... A ver, casos difíciles, nosotros lo llamamos los casos milagro. Okay. Y el caso milagro, nosotros los hemos tenido en más de una oportunidad, varias veces. Y lo llamamos el bebé milagro. Y te lo digo y se me paran los pelos. Porque son bebés que prácticamente era imposible que yo lograra que eso se diera. Y con estudios y con perseverancia de los padres, esto es muy importante, y con la confianza de los padres en el médico y en su equipo, porque yo no soy nadie sin mi equipo. ¿Okay? Esto está conformado por mucha gente que no está aquí ahorita. ¿Okay? Por biólogos, enfermeras, psicólogos, etcétera, ayudantes, con mis compañeros de trabajo que hacen posible que esto sea así. Mira, ahorita yo mañana probablemente viajo a Caracas y yo tengo en este momento un caso de bebé milagro y son unos morochos, varón y hembra. Y este caso milagro todavía no ha nacido, ¿ok? Ese bebé milagro no están. Y están, ya tienen 30 semanas, ¿ok? Ya está ahí. Y esos bebés, dentro de 6, 7 semanas, los vamos a conocer. Y son varón y hembra, ¿ok? Eso es un caso milagro. Eso no usted lo puede manejar. No hay duda alguna. ¿Cómo? Usted puede manejar eso, la decisión de si es varón o si es hembra. Ya está. Manejar no, sino manejar más como que las probabilidades, pues. No, lo que pasa es que hoy en día, recién, esto es noticia de última, porque van a ser los primeros, esto es una primicia, porque ni siquiera lo hemos sacado en Instagram todavía. Hace 3 semanas recibimos una cosa que se llama, es un láser para colocar en el microscopio donde tú inyectas el espermatozoide en el óvulo. Con este láser, tú puedes hacer un pequeño, cuando el embrión tiene 5 días en la incubadora, tú sacas el embrión de la incubadora y el biólogo, con el láser, hace un pequeño agujerito imperceptible y con una especie de pitillo, para que me puedan entender, el aparato absorbe unas células que recubren al embrión. Son 3 o 4 células. Esas células se fijan en una placa especial y a esa placa se le hace un examen genético. ¿Ok? Qué locura. Entonces tú le haces un examen genético al embrión antes de colocarlo dentro del útero de la mamá. Y esto va a dar 2 informaciones. Uno, que el bebé, que el embrión es genéticamente normal, ¿ok? Y otra, cuando estudias todos los cromosomas para estudiar las N enfermedades genéticas que se pueden transmitir, también estudias el cromosoma X, porque hay enfermedades ligadas al cromosoma X y enfermedades ligadas al cromosoma Y. Entonces, tú vas a saber si el embrión es varón o hembra. Claro. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en países como España está prohibido elegir el sexo del bebé. ¿Ok? Está permitido hacer el diagnóstico genético de preimplantación, que se hace con este láser que recién lo estrenamos la semana pasada. ¿Ok? Y esto se hace, por ejemplo,
pacientes que se les diagnosticó que tienen mala calidad de óvulos. Y al tener mala calidad de óvulos o muy mala calidad de espermatozoides, generan embriones, en muchos casos, genéticamente no normales. Eso se llama aneuploide. Un embrión aneuploide no tiene capacidad para implantar. Entonces, ¿qué haces con el láser? Haces el láser, sacas las células, diagnosticas quiénes son hembras y quiénes son varones, quiénes están normales y quiénes no, y transfieres al útero de la mamá un embrión genéticamente normal y aumentas la probabilidad en aproximadamente un 15%. Entonces la probabilidad que la paciente se quede embarazada no es 50, es 65. Es un montón, ¿viste? Un montón suerte. ¿Sí? En fertilidad 15, en fertilidad 1% es un montón. ¿Ok? Claro. Entonces aumentar más de 10% es una barbaridad. Y estás resolviendo un problema que antes aquí no Ahora, era posible. Le pregunto otra cosita que hace tiempo escuché, de que ahora, por ejemplo, una pareja de mujeres pueden tener ese bebé que se le implante o ese embrión que se le implante, pueden tener carga genética de las dos. ¿Cómo manejan, cómo se hace eso? ¿Se extraen ambos? Bueno, mira, en esta sociedad que evoluciona, y con esto probablemente también recibamos críticas, de hacer tratamientos de fertilidad en parejas homoparentales, en parejas de lesbianas o en parejas de gay. Y esto puede ser satanizado para algunas personas y puede ser normal para otras. Yo no soy quien para juzgar eso, ¿ok? Usted trabaja ya, Lo usted lo que, hacía. lo que te puedo decir es que para explicarte en qué consiste el método sin caer en detalles, para no generar polémica, están las dos mamás, porque son dos mamás, Claro. sin duda alguna. No es que una va a hacer el papel de papá y la otra va a hacer el papel de mamá, no, son dos mamás, ¿ok? Entonces, una aporta los óvulos, ¿ok? Yo la estimulo, saco los óvulos y este óvulo es fecundado con un espermatozoide que puede ser de banco, ¿ok? Claro. Y de eso se va a generar un embrión. El embrión que resulte, yo se lo paso a la número 2, ¿ok? No. Si este es A, esta es la B, yo le pongo el embrión a la B. Y el embarazo lo va a llevar la B. Pero los óvulos fueron aportados por la mamá A. De tal manera que las dos participan dentro Claro. del proceso. Y por lo que nos comentó al principio, ese cambio genético por el, Sí, por el sí, ambiente. a la Va a tener final los rasgos. el bebé va a tener cosas genéticas de la mamá genética, que Claro. fue la que aportó el óvulo. La mamá biológica es la mamá que hace la gestación, ¿ok? Y en parejas de varones, la única manera de poderlo hacer es, evidentemente, no es que se va a quedar embarazado ninguno de ellos, Sí, porque obvio. son dos varones. Se hace con un útero subrogado, ¿ok? También se llama útero en alquiler, ¿ok? Y esto es normalmente alguien cercano a la familia de ellos o una persona allegada con la cual ellos, ¿qué se hace? Se utiliza el semen de uno de los dos, se hace con óvulos donados y yo fecundo el óvulo donado con el espermatozoide de uno de ellos y el embrión se coloca en esta persona familiar muchas veces o no familiar para que ella haga el embarazo. Ok. Tiene el embarazo y cuando tiene el embarazo, este bebé lo van a tener estos dos papás. Claro. Y bueno, esto se presta a muchos dilemas desde el punto de vista ético, Moral en los y cuales, todo el tema. y morales, en los cuales no voy a entrar No hace falta. en detalle porque no soy yo quien para juzgar lo que sí y lo que no. Claro. Pero se hace, está aceptado. Nosotros pertenecemos
a una cosa que se llama la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, donde se permite los tratamientos en parejas homoparentales del mismo sexo. La red lo permite. En países donde los cuales existe ley, por ejemplo, Colombia tiene una ley de fertilidad buenísima, Brasil, Argentina, España, son países donde se han desarrollado leyes que abarcan todos los tratamientos de fertilidad. Y en muchos, en casi todos, en los tratamientos en parejas del mismo sexo está aceptado, ¿no? Claro. En Venezuela, lamentablemente, no tenemos ley. No tenemos una ley de fertilidad. Ojalá al corto plazo eso sea de alguna manera resuelto. Ahora, para que la gente entre en contexto al final, esto que esto creo que no lo habíamos comentado, ¿cómo es el proceso para trabajar con usted? Llegamos Owen y yo, Owen claramente es la mujer, yo soy el caballero, vamos a su consulta, ¿y cómo es el proceso? Bueno, el proceso independientemente del que sea No mujer... había otro ejemplo, malparido. Me podías meter a vos, a tu novia, porque me tienes que meter a mí. Porque vos sos mi pareja de podcast. Si vos soy el curioso, marico. Bueno, normalmente lo que pasa es que la pareja tiene ya un tiempo buscando... Claro, ya lo embarazo. intentamos y no, tenemos un año con menos de 35 años y Owen no sale preñado. Ok. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Deben acudir a consulta, Ok. ¿ok? Y existe un protocolo de entrada donde se hacen una cantidad de exámenes hormonales, radiológicos, a veces genéticos, si existe algún tema genético involucrado, Psicológico. infecciosos, psicológicos si amerita, y se hacen exámenes tanto para ella como para él. Se estudia el semen, se hacen cultivos para ver si el semen no está infectado, si no tiene la carga genética de los espermatozoides fragmentada, se llama fragmentación de ADN. Todo eso lo podemos saber ahora. Y después que tenemos una respuesta de todos esos exámenes radiológicos para saber si las trompas de la paciente, que es algo bastante frecuente, que las trompas de la paciente estén mal, entonces hacemos el diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, entonces, ¿en qué clasificas tú? Entonces, bueno, hay tratamientos de baja complejidad, que son tratamientos que pueden ir desde una relación dirigida, como lo que les expliqué, que van a tener relaciones el día 14, el día 15 y el día 16, por ejemplo. Puede ser que el semen tenga alteraciones en la movilidad, alteraciones leves a moderadas. Entonces, no podemos hacer relaciones dirigidas, sino que subimos un peldaño y todavía estamos en baja complejidad, pero hay que hacer una inseminación artificial. El semen se prepara con una cánula, el semen preparado se coloca en el útero de la paciente. O, por ejemplo, tenemos un semen donde la motilidad, que tiene que ser más del 30% de móviles progresivos, resulta que tiene 3-4% de motilidad. Prácticamente de 100 espermatozoides solamente se mueven 3, ¿ok? O en vez de tener de 15 millones en adelante por mililitro, resulta que el paciente tiene 500.000. O sea, ese tipo de semen no se utiliza para hacer inseminación, entonces pasamos a alta complejidad, donde está la fecundación in vitro, ¿ok? Y con la fecundación in vitro, el problema, si tienes 3 o 4 espermatozoides, el problema está resuelto. Claro. Porque si yo tengo 10 óvulos, necesito conseguir 10 espermatozoides. Si yo consigo 10 espermatozoides, se inyecta cada espermatozoide en el óvulo, lo fecundamos, la fecundación está ahorita, hoy en día, 90% o más. Y cuando llega el 5.º día de desarrollo embrionario, hacemos la transferencia y colocamos el embrión en el útero. Hay otros casos, por ejemplo, pacientes que tienen una cosa que se llama endometriosis, que es una enfermedad que puede afectar todos los órganos del aparato reproductivo y también fuera del aparato reproductivo. Esas pacientes también, en su gran mayoría, van a fecundación in vitro. Pacientes que, por ejemplo, tienen 35 años y resulta
que no hay producción de óvulos. Hicieron una cosa que se llama fallo ovárico precoz. Los ovarios dejaron de funcionar antes de tiempo. Hizo una menopausia precoz, no hay óvulos. Entonces tenemos también acá en Maracaibo el programa de donación de óvulos. Entonces el semen de su esposo con un óvulo donado y el embrión se lo coloco a la paciente para que ella sea la que lleve el embarazo. Pacientes que no tienen espermatozoides, ahora tenemos la posibilidad de buscar los espermatozoides en el testículo del paciente y nos vamos directamente, hacemos una pequeña herida en el testículo, en el escroto, y sacamos tejido testicular. Ese tejido va al microscopio y buscamos los espermatozoides dentro del tejido testicular. Y hay N pacientes que se han quedado embarazados con biopsia, se llama biopsia testicular. O pacientes súper de moda, pacientes que se casaron, tuvieron 2 niños, se hicieron la vasectomía. La pregunta más frecuente de las redes: doctor, me hice esterilización quirúrgica, no vasectomía, le cortaron las trompas. Me las cortaron, me las ligaron, me las quemaron, me las achicharraron. ¿Cómo? Me divorcié, tengo 2 niños, pero resulta que mi nueva pareja no tiene hijos y quiero tener un hijo con mi nueva pareja. ¿Cómo hago? Bueno, tiene que ir a una fecundación in vitro. Sacamos los óvulos, fecundamos con los espermatozoides de su nueva pareja y ese embrión lo colocamos dentro del útero y tiene una altísima probabilidad de éxito. En pacientes vasectomizados, lo mismo. Tuvo sus niños, se divorció, pero se hizo la vasectomía. ¿Pero eso no es reversible o tiene una probabilidad muy baja? Bueno, hay una cirugía para hacer reversible la vasectomía, pero la probabilidad de éxito no es muy alta. No es muy efectivo, claro. Ese paciente tiene muchísimas más probabilidades con una pequeña punción, con una agujita, no sé, mínima en el epidídimo. Eso duele mucho, estoy loco. Debe doler más o menos. No duele nada. Primero porque estás dormido. Ah, bueno. Y segundo, si logramos extraer del epidídimo, que es como una especie de tanque donde se almacenan los espermatozoides, y con una aguja extrema, como una aguja con la que se inyecta la insulina, para que me entiendan. Claro. Es sumamente delgada, se pincha el epidídimo y se sacan los espermatozoides y ya tenemos espermatozoides, después de tener su bebé con su nueva pareja. Claro. ¿Te parece un episodio digno del episodio marico, especial número 50? Una locura. Para la gente que tiene complicaciones en este tema, Es un tema para el que tiene, para el que no tiene, locura. para el que piensa, para el que no piensa. Es un tema importante, o sea, es un tema muy general, Importante sin para la sociedad, importar principalmente. la edad que tengáis, si tenéis 50, si tenéis 30, 18 años, también es muy importante saber de todo esto, porque todos vamos a crecer, todos vamos a esos 30 años, todos vamos a esos 40 años, y en algún momento vamos a necesitar de estos conocimientos y vamos a saber pues a qué acudir para solucionar esos problemas. Es importante que todos estos tratamientos están en Maracaibo. O sea, la unidad, por ejemplo, cada vez se incorporan cosas nuevas. Por ejemplo, las incubadoras donde crecen los embriones, ahora las incubadoras tienen inteligencia artificial. Entonces, la incubadora va tomando fotos cada tantos minutos y al 5.º día tiene N cantidad de fotos que van a un algoritmo y la incubadora es capaz de decirte cuál es el embrión que tiene mayor capacidad de poderse implantar y dar un embarazo. Ahora podemos diagnosticar enfermedades genéticas del embrión que pueden ser causa de no quedarse embarazada. Ya eso lo tenemos. Y todo eso está a la disponibilidad de los pacientes aquí en Maracaibo. Doctor, ¿qué porcentaje, una pregunta más bien de la sociedad, qué porcentaje de la sociedad de Maracaibo cree que usted pueda tener accesibilidad o acceso a este tipo de tratamientos?
Bueno, A esa nivel- cifra, cuando me esa refiero cifra, a el nivel esa, económico. esa cifra no es una cifra que me es rara porque es una cifra estudiada. Ok, Porque además es una cosa que no, lamentablemente, no sé por qué la fertilidad no la cubren los seguros. No entiendo por qué, pero la catalogan como una cirugía plástica, que Ok. tampoco la cubren los seguros. Qué loco, Pero ¿no? ¿quiénes tienen acceso a esto? Un 10% de la población. A una fecundación in vitro. claro. ¿Ok? Tratamientos mucho Es, más... es el más complejo y Sí, quizás el más el más complejo porque conlleva una cantidad de aparataje, de insumos y nada se produce aquí. Claro. Entonces, hay gente que se encarga, distribuidores, que se encargan de traerlo de afuera y de distribuirlos en las unidades de fertilidad. Y eso hace que se encarezca mucho en los tratamientos. La fertilidad no son tratamientos económicos, porque si un frasquito que trae 10 cc y que alcanza para 2 pacientes y que vas a necesitar N frasquitos y el frasquito cuesta N cantidad de dólares, evidentemente, y necesitas uno para cada paciente, todo eso hace que todo se encarezca, Claro. ¿entiendes? Cada estructura de Y- costo va subiendo. Sí, y tenemos un problema grande con la inflación, con la hiperinflación, tenemos un problema grande con la moneda, y eso Y múltiples evidentemente... factores que van influyendo a que eso múltiples vaya factores complicando que cada hacen que el tratamiento se encarezca, indudablemente. ¿Qué le diría a esos jóvenes, a esas personas maduras y a esas personas más maduras que quieren tener hijos o que lo planearon alguna vez y no se les dio? No, mi mensaje es, si tú sientes que hay problemas y que has pasado un año y no has logrado el deseo de hacer familia, es que busques al especialista. El especialista es quien te puede guiar, no Google. El doctor Google es un archiconocido por nosotros y muchas veces el doctor Google se equivoca. O sea, unos pelones. Ahora tenemos la doctora ChatGPT. ChatGPT. Entonces, con la doctora ChatGPT creen los pacientes que pueden solucionar todos los problemas. Y la realidad es que no. La realidad es que si tú acudes al especialista, el especialista te puede dar las opciones terapéuticas que más te convengan. Adecuadas. Ese es mi mensaje. No esperes, el tiempo pasa, la edad no tiene remedio, no hay medicina para echar los años para atrás, y yo pienso que si tienes aquí todos los recursos, aprovéchate de ellos. Y como escucharon anteriormente, lleven una vida saludable, hagan ejercicio, aliméntense lo mejor posible para que las posibilidades aumenten un poco más. Doctor, gracias. Gracias por Gracias a tomarte el ustedes. tiempo, por esta Gracias a conversación ustedes. tan importante, tan informativa. Se tomó el tiempo y cuando le comenté, usted enseguida dijo, vamos a hacerlo, día, hora, No, fecha. yo lo felicito porque muchachos tan jóvenes y que realmente este tipo de temas les llame la atención, a mí me parece sumamente importante porque esto es un medio de llegar a mucha gente que tiene el problema, ¿entiendes? Y que probablemente muchísimo de lo que hablamos acá, los que están viendo esto, se van a dar cuenta que no lo sabían. Sí, y por un tema ya más sociocultural, hay muchas personas que no preguntan por el que dirán, por el comentario el que dijimos hace rato, tipo como que, vos sí machorro. Tal cual. Entonces como que muchos hombres, en este caso más que todos son los hombres, que se cohíben de preguntar, de ir a una parte, a un especialista, por ego, por decirlo así. Sí. Entonces esto le va a ayudar a esas personas que son muy cerradas en esos temas, a que escuchen, a que entiendan y consecuentemente vayan y tomen esa decisión de ir a un especialista y logren tener esa familia que tanto quieren. Eso es lo más importante, y la privacidad se guarda y se trata de ser lo más ético posible. Claro. No sale información,
a la calle sin autorización. O sea, yo nunca pongo una foto de algún paciente con su niño sin permiso de la paciente. Eso nunca va a pasar. Nunca. O sea, siempre todo es con autorización previa de los Y pacientes. por eso usted es quien usted. Una persona... Gracias por la invitación. No, gracias a usted y gracias también a Kumi por prestarnos el espacio, por prestarnos este gran spot bien bonito. Así que agradecido con ustedes. Gracias a ustedes, a quienes vieron todo esto. Síganos en nuestras redes, síganlo en sus redes. ¿Cómo son sus redes? Instagram, todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, es @doctor.marcoslevy. Okay. En las del podcast, como OsPodcast1, en las personales de él, Ever.Arraga, Ever.Coach. síganlo, que es muy importante el ejercicio, es muy importante y les voy a enseñar cómo hacer ejercicio bien. Y en las mías como Owen, y en el podcast, como dije, síganos, estén pendientes, vienen episodios súper buenos. Ya con este episodio es especial porque pues logramos conseguir a alguien que es muy estudiado, alguien que es muy importante para la sociedad, para el mundo hoy en día, con estos pensamientos y con estas agendas que nos están como que metiendo a la fuerza. Es muy importante este tipo de personas que nos expliquen de manera muy detallada para que podamos entender todo. Así que nada, gracias. Y recuerden siempre, 1% mejor todos los días. Sean lo mejor que puedan ser. Os.